Bueno, gracias. No esperaba hablar tanto, pero la idea es darle algunas vueltitas, algunas cuestiones que pasan hoy cuando los temas de abuso sexual infantil y violencia contra las niñas llegan a los tribunales. Son situaciones donde en general tanto los niños como quienes llevan adelante las denuncias sufren algunas cuestiones que por ahí me parece importante ir subrayando y que tiene que ver con algunas estrategias judiciales. Esencialmente vamos a hablar de algo que hoy está muy en boga, que es la presentación en los tribunales de alegatos que contienen la denuncia de un supuesto síndrome de alienación parental, que así lo llaman, el SAP. En realidad, si bien no tiene ningún sustento jurídico, ningún sustento científico, sí tiene un cierto peso, sobre todo en algunos tribunales. Por supuesto que queda claro que si estamos hablando de esto, de lo que seguimos hablando es del maltrato hacia la niñez. Es decir, el síndrome de alienación parental, ahora les voy a decir más o menos a grandes rasgos de qué se trata. Básicamente lo que busca es descalificar a priori la palabra del niño y del adulto conviviente, progenitor responsable, generalmente la madre, en algunos casos el padre. Lo que el síndrome de alienación parental sostiene es que en situaciones conflictivas, situaciones de divorcio conflictivo y en algunas situaciones de enfrentamiento entre cónyuges o excónyuges, uno de los progenitores, generalmente la madre, programa al niño para que denuncie al otro progenitor de haber abusado sexualmente de él o de haber ejercido violencia. Sostiene esta teoría que esta insistencia en este discurso sobre el niño produce una alienación que hace que el niño finalmente porte como propio lo que es el discurso del otro, generalmente de la madre. Estamos hablando de influencia real, concreta y palpable, que nada tiene que ver con lo que plantean algunas teorías psicoanalíticas, por ejemplo, la teoría lacaniana, cuando sostiene que alguien puede ser hablado por otra persona. Son cuestiones absolutamente distintas. Acá estamos hablando de un discurso que se sostiene que es inculcado. Lo primero que cae cuando uno trata de analizar este discurso es que no existe tal síndrome, porque un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan una determinada enfermedad. Y no hay tal conjunto de signos y síntomas, por un lado. No existe, no es verificable. La otra cuestión es que se sostiene en teorías que se han mostrado
absolutamente ineficaces e inadecuadas y que tampoco han tenido comprobación científica, como la teoría watsoniana, que sostenía que los niños eran como una tabula rasa y que era posible inscribir en su mente cualquier tipo de discurso que el niño lo iba a adoptar como propio. Porque Watson decía, ustedes denme el niño que quieran y díganme qué pretenden de ese niño, y él decía que con una educación adecuada ese niño efectivamente iba a terminar respondiendo a eso. En realidad esto finalmente no se sostiene. La otra cuestión es que si bien, como les decía en la primera parte, si bien como les decía en la primera parte, no había en la afirmación de que los niños no mienten, no había una veracidad en la afirmación misma. Es cierto que cualquier profesional medianamente entrenado puede detectar fácilmente las fallas de veracidad en el discurso de un niño. Es decir, cuando un niño porta un discurso ajeno, una de las primeras cuestiones es que entra rápidamente en contradicciones sin necesidad de presionarlo, ¿sí? Cae solo el discurso y no se sostiene mucho más tiempo que una entrevista. Por otro lado, en general los niños que logran hablar del abuso sexual infantil, cuando hablan concretamente del abuso, remiten a situaciones de las que no podrían hablar por una cuestión de madurez si no lo hubieran vivido, si no lo hubieran padecido. Por ejemplo, hacen descripciones del aparato genital, hacen descripciones de determinadas situaciones que están muy lejos de ser posibles del conocimiento del niño, a no ser porque atravesó esa situación abusiva. La otra cuestión es que esta técnica además plantea cuestiones de mucha violencia hacia la niñez, pero muchísima violencia extrema. Algunas de las variantes que a lo mejor ustedes hoy están viendo es que algunos jueces que sostienen este tipo de actitudes están implementando lo que nosotros llamamos secuestros. Digamos, se produce una reversión de la tenencia a raíz de que se supone que la madre hizo una falsa denuncia. Se dispone que la tenencia pase de la madre al padre, en algunos casos, lo menos es al revés, lógicamente de la madre al padre, y lo que los jueces suelen disponer, esto ha pasado en varios casos, en los de Zamora, por ejemplo, es directamente el secuestro con intervención policial. Si bien esto está planteado en las disposiciones legales, digamos que lo que aquí se plantea es una cosa de mucha violencia que va bastante más allá de los protocolos y que además es innecesaria, ¿no? No estamos, por otro lado, en un país donde uno tenga que decir, bueno, las leyes hay que cumplirlas como sean, las disposiciones judiciales hay que cumplirlas como sean, porque si así fuere, cosa que estaría bueno, no sería empezar por los niños en el mejor lugar donde empezar, ¿no? Estas cuestiones además van acompañadas de otras técnicas que llaman técnicas de desprogramación, que en realidad son técnicas violentas que lo que buscan es producir
producir un movimiento en la psiquis del niño para que justamente vendría a ser como un zap a la inversa, es decir, tratar de que finalmente rompa el vínculo con quien lo acompañó en toda la denuncia y haga algún tipo de alianza con quien ha sido su abusador o está sospechado de serlo. Y acá vamos a plantear un tema. Para que no quede ninguna duda, yo en esto soy bastante partidario de lo que plantea Foucault, en el sentido de que es suficiente que haya dudas fehacientes acerca de la culpabilidad de alguien para que ese alguien se mantenga libre, ¿no? Pero esto no implica que no haya que tomar medidas inmediatas de protección hacia el niño ante la más mínima sospecha. Esto lo plantea la Convención Internacional por los Derechos del Niño y lo plantea toda nuestra legislación. Que ante la más mínima sospecha, estoy hablando de eso, cuando digo la más mínima sospecha, hablo de sospecha judicialmente fundada. Ante la más mínima sospecha es importante producir la suspensión de la relación entre el supuesto abusador y el supuesto niño abusado. Porque en estos casos lo que se prioriza es el interés superior del niño. Y además porque en el caso de que fuera un error y que efectivamente el supuesto abusador no fuera tal, es bastante más fácil producir un trabajo de reversión de ese daño que producir un trabajo con un niño al que por no tomar una medida apresurada se le permitió que siguiera siendo abusado, como ha ocurrido en muchas situaciones. Después vamos a hablar un cachito, si nos da el tiempo, de lo que son las revinculaciones, lo que son las revinculaciones forzadas, que hoy también están como a la orden del día. Pero básicamente en estas cosas sí hay que estar muy claro, porque yo sé que se habla mucho de falsas denuncias. Y en realidad la cantidad de denuncias falsas estadísticamente es insignificante. Ocurre que intencionalmente se meten en la misma bolsa lo que son las falsas denuncias de las denuncias no sustanciadas. Una denuncia no sustanciada es una denuncia en la que no se ha logrado la cantidad de pruebas suficientes como para, a juicio de la justicia, como para condenar a un abusador. Generalmente las disposiciones son, acá hay gente que va a corregir si no es así en esta provincia, pero generalmente las disposiciones son que se los desprocesa por falta de mérito o queda en libertad por falta de mérito, pero se sigue investigando, ¿no? Investigación que después en general prácticamente nunca sigue. Pero esta es la verdadera historia de algo que ustedes leerán mucho acerca de que hay tanta cantidad, incluso hace un poco Carencia, que donde decía crece la cantidad de denuncias falsas, y no es cierto, realmente no es cierto, estadísticamente no es cierto. Hoy tenemos algunas estadísticas bastante confiables de la Corte Suprema de Justicia, que estableció la Oficina de Violencia Doméstica para recepcionar denuncias de violencia doméstica. Se ha empezado a ocupar un poco más de estos temas, le ha prestado un poco más de atención. Y ahí tenemos algunas estadísticas confiables que de cualquier manera ya conocíamos, ¿no? La otra cuestión es el SAP, el síndrome de alienación parental, fue construido por Richard Gardner. Richard Gardner es un médico estadounidense. Él publicó sus propios libros. No logró que ninguna editorial se los publicara, sino que lo publicó él. Él es un médico que trabajaba con
ejército de Estados Unidos, creo que esto es importante que quede claro, el ejército de Estados Unidos le dio el diploma honorífico de psiquiatra. Eso se podía hacer, no sé si se puede seguir haciendo, pero se podía hacer en Estados Unidos. Psiquiatra del ejército. Es una especie de lo que acá cuando fueron apareciendo las primeras carreras llamábamos los idóneos. Un idóneo era alguien, vamos a suponer, se crea la carrera de psicología, pero había gente que venía trabajando hace mucho en psicología. Se le otorgaba el título de psicólogo previo a la aparición de la matrícula. Bueno, esto pasó con Gardner. Gardner empezó a trabajar después porque entre las muchas cosas que pasaron con los veteranos de la guerra de Vietnam, es que los menos fueron personas normales a posteriori. Muchísimos se suicidaron, otros delinquieron de distintas formas, y hubo muchos casos de abuso sexual hacia menores, y hubo muchos casos de violación. Bueno, Gardner empezó a ocuparse de eso, y fue en ese contexto que ideó toda esta teoría del SAP, del síndrome de alienación parental. Por eso, como él era soldado, todo el proceso de programación era muy cruel. Nunca logró, pese a sus esfuerzos, ni lo lograron ahora sus seguidores, que la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el órgano regente en Estados Unidos, validara el SAP como una entidad científica. No solo no lo logró, sino que, como se había anunciado que en el último DCM, que salió ahora hace muy poquito, iba a ser incluido, entonces la Asociación Americana de Psiquiatría se encargó de publicar un comunicado donde decía que no estaba incluido ese cuadro junto a otros, no era solamente ese, porque en realidad no cumplía los requisitos mínimos indispensables para ser considerado una entidad científica. Esto pasó en Estados Unidos. En Argentina hoy, el Colegio de Córdoba, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Mar del Plata, la Federación de Psicólogos, se han pronunciado más o menos en el mismo sentido. Tal vez los pronunciamientos más concretos han sido los de Mar del Plata y los de Córdoba, porque concretamente se plantea la posibilidad de incluirlo como una falta ética el utilizar este tipo de recursos que no tienen una fundamentación científica como debería ser toda y cada una de las intervenciones que hacemos los que trabajamos en el tema de salud, ¿no? Bueno, esta es la trágica historia del síndrome de alienación parental, que tiene mucho más peso de lo que suponemos, que incluso después de todos estos tropiezos suponíamos que iba a ser que iba a entrar en el proceso. Lamentablemente no, lamentablemente hay juzgados donde lo siguen utilizando. Cuando se empezó toda la campaña contra el SAP, fue hace unos cuantos años, había algunos sectores de colegas que trabajan con el tema que planteaban que no había que darle entidad, y no darle entidad era no nombrarlo, no hablarlo, no combatirlo, sino dejarlo estar. Algunos sosteníamos que eso era un error metodológico grave, porque en realidad lo que se necesitaba era demostrar científicamente que esta era una herramienta que no se puede demostrar. Estábamos haciendo una refutación exclusivamente ideológica, que puede ser o no válida, pero que no tiene nada que ver con lo científico. Lo concreto es que, como en la primera etapa
esta corriente de ignorar al SAP tuvo bastante fuerza. Mientras tanto el SAP fue ingresando en los tribunales. Hoy hay tribunales concretos, por ejemplo el Tribunal 3 de Loma de Zamora, los tribunales penales de Mar del Plata están tomados por gente que trabaja con esta ideología, porque además está sostenido por algunas asociaciones como APADES, por ejemplo. APADES es la Asociación de Padres Separados de sus Hijos. Es una asociación que nace en Buenos Aires y después se fue difundiendo por todo el país, que está conformada por padres que han sido separados de sus hijos judicialmente y en general por cuestiones de abuso o cuestiones de maltrato. Esta es una de las asociaciones que sostiene con más insistencia el SAP o su variante, como es el discurso inculcado o la co-construcción del relato. El discurso inculcado es más o menos claro, pero que no necesita mucha explicación. La única diferencia es que ellos no sostienen la existencia de un síndrome como consecuencia, sino que sencillamente el niño no tiene ningún tipo de autonomía ni poder de resistencia hacia la inculcación de ese discurso. Y la co-construcción del discurso es que la madre o el padre, a través de un relato constante, logra ir implantando recuerdos en la psique del niño. Hay una teoría que a lo mejor ustedes conocen, que es la teoría de los recuerdos implantados, cuyo autor no recuerdo realmente, pero que bueno, tampoco tiene sustento. Cuando yo digo que no tiene sustento, digo, no hay una construcción científica que lo avale. No es que no me guste, porque puede gustar o no gustar, pero no hay una construcción científica que lo avale, por un lado, y no hay una comprobación clínica, no hay después posibilidades de que esto se vea plasmado. Ahora, vamos a hacer una disquisición que es fundamental, porque así como yo le decía hoy, esto es una barbaridad, se lo jueces que se lo mienten, tampoco se puede negar la existencia de manipulaciones por parte de algunos padres o de madres. Existe, esto lo vemos todos los días. Hay situaciones donde los niños sostienen algunas cuestiones porque han sido manipulados, pero ahí es donde está esto que yo decía, que esto se cae bastante rápidamente, que no lo logran sostener. Es más, con una serie de preguntas que rodean el relato, en general el niño termina renunciando a ese relato. Y no estoy hablando de situaciones como un video de unos interrogatorios a niños en Tandil, que si lo pueden ver, vale la pena entrar en una página que se llama Los chicos tienen la posta, algo así. Es una serie de abusos que hubo en Tandil. Bueno, había un interrogatorio, efectivamente un interrogatorio, ¿sí?, de un fiscal hacia un niño, donde el niño terminaba acorralado, terminaba aterrorizado y terminaba diciendo que no había dicho nada de lo que había dicho, pero porque se había producido una presión tan severa, cuando en realidad lo que yo estoy hablando es de otra cosa, ¿sí? Doy por sentado que, con todo lo que viene diciendo hasta ahora, se supone que yo no estoy pensando que hay que presionarlo al niño. Yo lo que digo es que con un interrogatorio llevado correctamente, en una entrevista clara, cálida, ese discurso se cae solo. De la misma manera que criticamos a los abogados de los supuestos abusadores por la vehemencia con que sostienen que los abusos sexuales no existen, creo que tenemos que tener la misma vehemencia hacia nosotros, en el sentido de que tampoco podemos ir con la convicción previa de
necesitamos tener la apertura de poder escuchar la palabra del niño, que sea la palabra del niño, así como Lacan decía, la dirección de la cura la establece el paciente. Si nosotros seguimos el discurso del paciente, vamos a saber hacia dónde vamos. Bueno, acá es fundamental seguir el discurso del niño. Y si ocurre que nos encontramos con que el abuso no existió, mejor. Ojalá nos estemos equivocando todos los días en este tipo de presunción. De cualquier manera, es bastante difícil que un chico que sostiene que fue abusado por su padre o por su madre, pero que es muy difícil. Hay algunos casos, pero es muy difícil. Y acá es donde entra la cuestión de la revinculación. La revinculación, creo que más o menos deben saber, son las disposiciones que se toman para tratar de restablecer un vínculo roto o dañado a partir de un proceso judicial de abuso o maltrato. En general, la revinculación debería ordenarse exclusivamente cuando hay una fehaciente comprobación de que lo que se denunció no existió. Esto no solo no ocurre, sino que en general las revinculaciones se suelen ordenar aún en medio de los procesos investigativos, lo cual termina siendo otra vez un acto de violencia hacia el niño. A veces se dice que, bueno, que el niño tiene derecho a eso, pero que el padre tiene derecho también a ver a su hijo, ¿no es cierto? Esto podría ser así si no fuera porque nosotros sostenemos la doctrina que ante un conflicto de intereses, el interés que prevalece en este caso es el interés del niño. Y porque además el adulto siempre es mucho menos vulnerable, siempre, muchísimo menos. Las revinculaciones forzosas causan daño bastante considerable en los niños, porque no nos olvidemos de lo siguiente.